¿Qué tal? Bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa. Le damos la más cordial de los saludos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en el estudio del Canal Universitario. Una vez más nos ponemos aquí en nota electoral en Sobre la Mesa y vamos a conversar sobre uno de los temas que nos parecen medulares en esta campaña. Se trata del tema de los jóvenes y de los nuevos votantes. Yo soy Natalia Rodríguez y como todas las semanas me acompaña mi compañero Luis Emilio Jiménez. Bueno, hola Natalia y hola a ustedes en casa. Gracias por acompañarnos una vez más. Como ya lo dijo Natalia, en esta oportunidad, como parte de este modo electoral en el que se ha convertido Sobre la Mesa, vamos a hablar precisamente sobre jóvenes por un lado y dentro de ellos voto joven. ¿Quiénes son estos nuevos votantes que están de alguna manera engrosando nuevamente o engrosando el padrón electoral, por un lado? Por otro lado, también nos interesa saber quiénes son, qué tipo de valores tiene, qué tipo de preferencias tiene y cómo incide eso en este proceso. Pero además, otro asunto que interesa es conocer, bueno, ¿cuál es la estrategia de los partidos políticos para atender a este segmento tan importante de la población? Pero también, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones y de distintos actores que intervienen en este proceso. De ello vamos a hablar con un investigador en un primer momento y en una segunda parte vamos a conversar con 3 candidatos a diputaciones de 3 partidos políticos. Pero bueno, eso ya les estoy adelantando porque es para la segunda parte. Sería eso, ¿verdad, Natalia? La introducción. Muchas gracias por la introducción, Luis Emilio. Bueno, listo, los dejo por acá. Bien, como bien les decía mi compañero, en esta primera parte vamos a hablar con un investigador. Estamos con Diego Fernández Montero, él es investigador del Programa del Estado de la Nación y también es coautor del libro Respuestas Ciudadanas ante el malestar con la política. Entonces, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Natalia. A Diego por estar con nosotros. Diego, ¿qué porcentaje? Y también quisiera que lo viéramos en cifras. ¿Qué número representan los jóvenes en esta elección, en la próxima elección? Bueno, particularmente lo que son los nuevos electores, es decir, los que van a ejercer por primera vez el derecho al voto del Tribunal Supremo de Elecciones, en números redondos, planteó que eran cerca de 250,000 nuevos electores los que iban a ingresar al padrón electoral. Ahora bien, esto representa cerca de un 13% de cerca de 2 millones de electores del padrón. Sin embargo, si hablamos de jóvenes en sentido más amplio, podemos estar hablando de población que ingresa a la política posterior en 1998 o en las elecciones posteriores, tienen actualmente cerca de 35 años o menos. Estaríamos hablando de que esto ha venido en un aumento de 10% en cada elección y para la elección del 2014 sería cerca de la mitad del padrón. 50% de los electores tienen menos de 35 años y han votado solamente en el nuevo contexto político de postbipartidismo. Ok, 250,000 dijo el tribunal con respecto a los nuevos, pero no todos se empadronaron. No, correcto. Eso era alguno de los llamados de atención que estaba haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones y que incluso mostraba un primer signo de apatía. Hay cerca de 50,000 nuevos votantes que no estaban solicitando la cédula, se les cumplió ya el tiempo, no sé cuántos de esos 50,000 porque el Tribunal Supremo incluso hizo algunos spots publicitarios para aumentar el número de personas que solicitaron su cédula. Si no lo solicitaron, estamos hablando de cerca de un 20% de esa población que tenía su primera opción para votar, que no quieren estrenar su cédula ejerciendo el voto. Ok, y si nos vamos un poco más atrás, ¿cómo ha votado el elector joven en las pasadas elecciones? Curiosamente, el primer votante era una de las poblaciones que ejercía más el derecho al voto, tenía una mayor participación, el primer elector, luego disminuía conforme aumentaba su edad,
hasta los 30 años bajaba la participación electoral y a partir de los 30 años aumentaba la participación electoral cuando había una mayor cultura de voto. Esa fiebre de estrenar la cédula. Correcto, sin embargo se rompe para el 2010, incluso en el 2014, si sigue esta tendencia, pareciera que los nuevos electores no quieren estrenar su cédula. Quieren estrenarla en otras cosas. Posiblemente, pero no en política electoral, por lo menos decidiendo quién nos va a gobernar. ¿Cómo caracterizarías a este segmento poblacional? Tenemos tanto los nuevos votantes como los menores de 35 que ya han votado, lo que usted decía, a partir del 98, ¿verdad? En elecciones ya han tenido experiencia participando políticamente. Sí, correcto. Bueno, son electores que se socializan en política, ingresan al mundo de la política en un contexto pues distinto al tradicional. Se socializa en un contexto de apatía política, de malestar con la política, como se ha señalado, donde la política es casi una mala palabra. Además son personas más individualistas, de ahí que eso implica que si no ven una opción electoral que les genere un beneficio, ya sea pues personal o en algunos de sus intereses, posiblemente no van a estar atraídos a ejercer el voto. Son electores que además no han tenido un arraigo partidario, posiblemente por ninguna de las opciones, que ahora hay más que las que había en el bipartidismo, de ahí que más bien lo que es la simpatía partidaria se ha perdido y pues esta falta de tener un arraigo con alguno de los partidos políticos es también una de las motivaciones para no participar en política. Sí, quisiera que habláramos de participación en el sentido más amplio, ¿verdad? Porque la falta de voto o el abstencionismo es solo una manifestación. Es la mínima, ¿verdad? Participación mínima procedimental de la democracia es el voto, es lo mínimo que es de la responsabilidad mínima del ciudadano, ejercer su derecho al voto cada 4 años, como mínimo en las presidenciales, además de las locales. Sin embargo, las personas, lo que hemos encontrado evidencia es que las personas que no están participando además con el voto son personas que además no participan de otras formas que van más allá del voto, es decir, ya sea ayudar en una campaña electoral, acercarse a un político, pero tampoco de otras formas de participación política que van más allá de la electoral. Participar en una comunidad, ayudando, pues firmar una carta a un político, planteando un problema, incluso la participación directa, manifestaciones de protestas, marchas, bloqueos, tampoco está ejerciendo otras formas de participación, sino que más bien lo que hacen es aislarse de la política como tal, dado que tienen opiniones negativas con respecto a la política, entonces se aíslan y no participan de ninguna de las formas de participación. Ahora, ubicándome yo en ese grupo poblacional que es apático, ¿por qué debería yo interesarme en política si los políticos, pues hay un montón de corrupción y no satisfacen las demandas ciudadanas? ¿Qué debería moverme a mí, a interesarme por la política como joven? Bueno, esa es la pregunta y justamente esos son los dos temas que se han identificado. Tanto la corrupción, que se identifica la palabra de la política con la corrupción, como las demandas incumplidas han sido los dos factores que han inhibido la participación en la política y principalmente de la población joven. Ahora bien, población joven tiene una posibilidad importante conforme ha aumentado dentro del padrón. Hablábamos de que para el 2014 va a ser cerca del 50%. Entonces va a decidir por quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los diputados, quiénes nos van a gobernar. Tienen mucha posibilidad de decidir. Tenemos distintas opciones. Una opción es decir, ninguno sirve, todos son unos corruptos y más, pero al final uno va a ser elegido. Entonces, si uno va a ser elegido y tenemos muchas posibilidades de elegir el mejor, es responsabilidad del ciudadano y particularmente de los jóvenes informarnos y tomar la mejor decisión. De ahí, ¿qué le va a generar esto? Pues buscando mejores gobernantes, pues posiblemente vamos a tener atención a los temas que los interesan a los jóvenes, empleo, temas de derechos de minorías, ambientes y demás, que son algunos de los temas que preocupan a esta población. Tenemos entonces que es un grupo decisivo, digamos, a la hora pero su simpatía política es digamos, etariamente es el grupo con menor simpatía política hacia un partido. Entre personas con 18 a 24 años,
solo el 17.8% simpatiza con algún partido, según la última encuesta del CIEP. Es una cifra muy baja realmente. Correcto, eso en parte se explica lo que hablábamos del contexto de socialización política. Se ingresan al mundo de la política en un contexto en que la moda es no ir con ningún partido, es decir, no hay simpatías partidarias, y también alejarse de la política, optar por lo que le llamamos la salida. Es decir, dado que hay un malestar con el tema de la política, entonces optamos por la salida, no participamos de ninguna de las formas de política. Bien, estamos en Sobre la Mesa, que ya hemos tratado un poco de hacer una radiografía del elector joven, pero también vamos entonces en la segunda parte a hablar de qué estamos haciendo como sociedad para también traer a esos jóvenes. No se vaya, quédese con nosotros, ya casi volvemos. Diego Fernández del programa Estado de la Nación nos acompaña hoy aquí en Sobre la Mesa cuando estamos hablando de jóvenes y nuevos votantes de cara a las elecciones de febrero del 2014. Diego, en el bloque anterior apuntábamos algunas de las causas por las que algunos de los jóvenes o estos jóvenes que están desinteresados en el tema de la política, pues cuáles son las causas para que esto suceda. Apuntamos un par, pero quisiera saber si hay algunas otras. Sí, bueno, hablábamos quizás en el fondo del tema del malestar, ¿verdad? Ese sentimiento negativo con la política, pero sin embargo pueden existir otros factores. Por ejemplo, el tema de que el colegio es uno de los contextos donde se da la formación cívica. En esto, el informe del Estado de la Educación, del programa del Estado de la Nación, ha apuntado a que pues hasta ahora lo que ha encontrado es que no se ha dado lo que es un proceso fuerte de formación cívica de cara a la participación electoral de los jóvenes, y tampoco así de parte de los partidos políticos que en contextos más allá del electoral son 4 años que dura el gobierno, donde estos se reducen al mínimo y pues pocas veces se da una relación directa de formación política a las poblaciones jóvenes, de que solamente se busca la participación de ellos en un contexto electoral, dado que son un grupo, pues como ya lo veíamos en el primer bloque, decisivo, pero que hay momentos importantes donde se les podría dar la formación política y no se están aprovechando. Ok, tenemos ahí el primer actor interpelado en este tema. ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones para convocar a esta población? Sí, bueno, actualmente en el contexto de electoral, pues sí ha enviado spots por medios de comunicación, pues buscando que la población joven se interese, participe, solicitando pues que por favor pidieran la cédula para que no se quedaran fuera del padrón electoral. Es decir, ha hecho un esfuerzo importante, pero principalmente se limitan a lo que es más del contexto electoral. Correcto. ¿Partidos políticos, medios de comunicación, agencias de publicidad están diseñando mensajes para esta población? Hay uno interesante que se está trabajando por un radio, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una iniciativa de estudiantes de la Universidad Latina. La iniciativa se llama Yo Decido y ha utilizado pues algunas personalidades para que inciten a los jóvenes a participar, a decidir con su voto quién va a ser la persona pues, o el gobierno que vamos a decidir. Se está haciendo este tipo de iniciativas, supongo habrán otras, esta es la que conozco, pero sí nuevamente solamente en el contexto electoral. Ok, y ya para ir terminando, ¿cuáles son los temas prioritarios para el electorado joven actualmente? Sí, pues se ha hablado de algunos temas, por ejemplo, que particularmente le pueden interesar a los jóvenes. Por ejemplo, el tema del empleo. Se ha señalado mucho el tema de cómo ha aumentado el desempleo, incluso principalmente el desempleo entre los jóvenes, incluso entre jóvenes profesionales, es decir, que han hecho un esfuerzo importante, han dedicado años a lo que es completar la educación no solo secundaria, sino además universitaria, y que no logran ingresar al mercado laboral. Pues esto es uno de los temas en los cuales pues los jóvenes tienen
el ojo y a ver cuál quizás de los candidatos logra darles una oferta atractiva. Solo para poner en contexto, según la Universidad Nacional, bueno, esta es una cifra que se ha discutido mucho, ¿verdad? Datos del INEC y datos de la UNA, pero según la UNA hay 500,000 de personas desempleadas en Costa Rica y bueno, muchos de estos son jóvenes. Muchos jóvenes, de hecho. Entre otros temas también, pues se ha visto cómo algunos temas han ingresado más en agenda e incluso se pueden relacionar con los jóvenes, como es, por ejemplo, los derechos humanos o apoyo a ciertos grupos de minorías. También está en temas más ligados al ambiente o ecologistas. Son grupos de ciudadanos con lo que hablamos de las características iniciales, son personas un poco más individualistas, ¿verdad? Que no son de las grandes luchas del pasado, del 48, sino es más sus temas inmediatos, de ahí que es en estos temas muy segregados en los que andan pues interesados. Pero entonces de pronto tal vez estos temas sociales, más ambientales, etcétera, no son prioridad para este grupo. Quizás para algunos, es decir, lo que pasa es que lo que posiblemente es prioridad para uno no es para todos los jóvenes como un todo, es decir, no podemos hablar de un joven, quizás hay muchos grupos de jóvenes, están los que participan, están los que no, están los que se interesan por un tema, están los que se interesan por el otro, de ahí que hay que buscar distintas iniciativas de parte de los partidos y de parte de quienes quieren incentivar el voto para llegarles a estas poblaciones. Tenemos jóvenes educados, tenemos con mayores niveles de educación superior, algunos jóvenes, muchos jóvenes que no han completado la educación secundaria, de ahí que entonces quizás son temas distintos los que a estos temas. Hay muchos jóvenes, no se puede hablar del joven costarricense. Correcto. ¿Algún otro hallazgo del libro Respuestas Ciudadanas ante el malestar con la política que sea relevante en términos de juventud? Sí, bueno, principalmente lo que es la proporción que explican los jóvenes del apoyo a las principales tendencias, no solo partidos políticos. Por ejemplo, encontramos que en el 2010, las últimas elecciones, cerca de un 40% del apoyo al PAC y al Movimiento Libertario venía de esta población de 35 menos. ¿Qué porcentaje? Un 40%. Y de la abstención, el 50% de la abstención, la mitad de la abstención en el 2010 provenía de esa población también de jóvenes, la mitad. Entonces, pues lo que estamos viendo es la importancia de esa población en explicar los principales resultados electorales. ¿Votar es un hábito? ¿O podría ser un hábito? Sí, y incluso eso es uno de los hallazgos que se incluyen en el libro de Respuestas Ciudadanas ante el malestar con la política. Lo trabajó Ronald Alfaro, uno de los colegas desde la Universidad de Pittsburgh, donde está sacando su doctorado, y encontraba que el voto es un hábito. De ahí que si los jóvenes no están adquiriendo ese hábito en sus edades tempranas, posiblemente esto vaya a generar que no lo vayan a adquirir, el hábito más bien de no votar, y no el hábito de votar, que puede incrementar lo que es el abstencionismo en un futuro. Una parte importante es no solo votar, sino estar informados. ¿Se están informando nuestros jóvenes? Pues más bien veo esfuerzos importantes en dar información a los jóvenes, no tanto más bien de los jóvenes de buscar información sobre los candidatos y sus propuestas. Yo diría que no es la mayoría de jóvenes los que están informados o queriendo informarse, sino que en general lo que hay es un sentimiento de malestar y apatía con la política, de ahí que no se quiere informar y posiblemente si no van a estar informados no van a interesarse por ejercer el voto. Bien, un último mensaje, Diego, no sé si quisieras hacer un llamado a la juventud. Sí, bueno, quizás es una invitación a que se den cuenta el poder de decisión que tienen, es decir, tienen el poder de decidir quién nos va a gobernar, tienen el poder de decidir cuál es el nivel de participación que vamos a tener en las próximas elecciones, de ahí que se informen, se interesen y participen, no solamente en estas próximas elecciones, sino de las distintas formas de participar en política. Si realmente es tanto el malestar y no quieren participar de forma electoral, hay otras formas de hacer política que no se limita al ámbito de las elecciones. Bien, en el siguiente bloque sobre la mesa vamos a tener a 3 personas que se han decidido a involucrarse en temas políticos. Es interesante también conocer sus puntos de vista. Estamos hablando hoy de jóvenes y nuevos votantes. Le agradecemos muchísimo a Diego Fernández, investigador del Estado de la Nación, haber estado hoy con nosotros. Y los invitamos, por supuesto, a seguir en sintonía del canal UCR. Ya volvemos aquí a Sobre la Mesa.
Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en el programa de esta noche. Le hemos denominado Jóvenes y Nuevos Votantes. Para continuar en esta segunda parte, invitamos a a un candidato y a 2 candidatas a diputaciones y un poco, digamos, a la hora de escogerlos, un poco, ya me enredé. Cuando nosotros procedimos a seleccionarlos, pensamos en, ¿a quién traemos a esta mesa? Entonces quisimos traer a candidatos jóvenes, pero que además estuvieran en puestos elegibles, de forma tal que giramos una invitación a 3 partidos políticos y precisamente quienes nos acompañan el día de hoy precisamente responden a esa invitación. Paso a presentar en primera instancia a Natalia Díaz Quintana, quien es aspirante a una diputación por San José, en este caso por parte del Movimiento Libertario, el segundo lugar, ¿es así, Natalia? Exactamente, así es, Luis Emilio. También presento a Antonio Ortega Gutiérrez, quien ocupa o aspira en este caso a una diputación por el tercer lugar en la provincia de Cartago y en este caso sería por el Frente Amplio. Y en última instancia presento a Carla Prendas Matarrita, quien viene representando al Partido Liberación Nacional y ocupa el primer lugar, o aspira en este caso a ocupar el primer lugar por la provincia de Punta Arenas. Entonces a los 3 les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Estos son, yo podría decir que se podría decir que ustedes ocuparán un espacio en la próxima Asamblea Legislativa. Vean, lo primero que yo quería preguntarles es, la Asamblea Legislativa es el poder de la República más desprestigiado. Yo lo que quisiera saber es por qué razón ustedes se animan a involucrarse en la política y concretamente en este espacio. Tal vez empecemos con usted, Carla. Sí, claro. Bueno, desde muy joven siempre he estado involucrada en los procesos organizacionales, comunales y políticos, porque estoy convencida que como juventud no podemos esperar que nos resuelvan los asuntos, sino construir las soluciones y las propuestas. Y la única forma de hacerlo es involucrarnos, proponernos y hacer. Evidentemente con Liberación Nacional, que es donde encontramos principios socialdemócratas coherentes con el desarrollo y acordes a las necesidades de una juventud y un pueblo que lo requiere. Quedemos ahí. Antonio. La misma pregunta. La misma pregunta. No va a ser la misma respuesta, pero yo me vinculo más bien de parte de una generación que hoy está muy involucrada, o por lo menos que está tratando de entenderse un poco mejor con la política, que viene después de lo que pasó con el combo del ICE, ¿verdad? Yo no estuve ahí, pero me vinculé directamente con la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, que sí fue un avance en el tema, en el debate político nacional. Yo me vinculo desde allí, era presidente del Liceo de Paraíso, y después de eso, justamente con la misma efervescencia electoral y un poco cansado, porque es la realidad, los números lo dicen, la juventud está un poco decepcionada, está bajando el nivel de votación un poco. A raíz de todo eso es que me vinculo al Frente Amplio desde el 2008, en su inscripción nacional, y desde ahí es que me vinculo a las cuestiones de base y a la juventud frente amplista. La pregunta sigue quedando un poco en el aire, porque ustedes me están hablando del ingreso a la política, pero yo les estoy preguntando concretamente a la Asamblea Legislativa. Okay. Sí, bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación, Luis Emilio. Es un gusto estar acá. Bueno, yo, ¿por qué quiero ingresar en la política? ¿Por qué quiero pertenecer a la Asamblea Legislativa? Porque yo estoy comprometida realmente con hacer un cambio. Soy una persona de retos y lo que no me gusta, digamos, porque muchas personas actualmente se quejan mucho de lo que está pasando en el país, pero nadie se anima a participar. Y entonces yo siento que si uno no comienza dando el ejemplo por uno mismo, realmente criticar a otros es muy fácil. Entonces yo quisiera hacer ese llamado a los jóvenes a que participemos en política, porque realmente sí se puede participar y lo pueden ver con el ejemplo de todos nosotros acá. Y yo quiero meterme en la Asamblea Legislativa porque quiero aportar con mis ideas y tratar de lograr una mejor Costa Rica, porque si no lo hacemos los jóvenes,
realmente no sé quién más lo podrá hacer, porque somos la generación del futuro y representamos actualmente muchísima parte del electorado, el 50%, tal y como nos indicó Diego, y realmente tenemos ese poder de decisión para poder tener claro qué es lo que queremos por nuestro país e incursionar en política y llevar a cabo esas ideas. Sí, a ver, nosotros como parte de las investigaciones que se realizan acá en la universidad y ya entrando en materia, observamos que la sociedad costarricense tiende a ser bastante de centro, un poco conservadora quizá, pero cuando empezamos a segmentar, cuando empezamos a ver eso por poblaciones, por edad, encontramos que los jóvenes y los nuevos votantes en particular tienen un comportamiento distinto. O sea, se muestran más abiertos a temas más progresistas, por ejemplo, se muestran más abiertos, por ejemplo, a cuestiones vinculadas con el medio ambiente, vinculadas con derechos sexuales y reproductivos. Y eso hemos visto, por ejemplo, que en Asamblea Legislativa genera un entrabamiento. Entonces, tal vez, Antonio, ¿qué consideración podrían tener ustedes en relación con esta población y ¿qué se puede decir? Esta contradicción en términos de valores, ¿cómo lo abordaría o cómo lo aborda el Frente Amplio? Porque ahí hay que hacer como alguna magia. Lo cierto es que la gran factura del bipartidismo, el negocio del bipartidismo en los años 90 fue exactamente eso, es encantar a los jóvenes y claro, se vio en el PAC y en el movimiento libertario, como nos pudo decir Diego, en algún momento una especie de fuerza que podría generar votos a los jóvenes, que podría darle el voto joven. Sin embargo, sí, hay que decirlo, existe una gran decepción. Después de esos movimientos, después de que se rompe el bipartidismo, se mantiene, se incrementa. Justamente es ahí cuando entra el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido joven, aunque... Pero hablemos de lo que te estoy preguntando, que es el tema de cómo conciliar esta sociedad conservadora y que los partidos de alguna manera emergen de la mano de esta sociedad conservadora con nuevos valores de un sector. Justamente es que viene ahí, justamente es que viene ahí nuestro partido, es decir, la carta ideológica de nuestro partido rescata de una manera de principios y de una manera ética todos esos valores por un principio a lo que nosotros creemos, independientemente que políticamente o electoralmente sean temas no populares. Sin embargo, la labor que se ha hecho en la Asamblea Legislativa y en las bases hace que efectivamente estos temas hay un gran interés, un tabú para no tocarlos. Sin embargo, nosotros no tenemos el mínimo problema de abordarlo. Ya lo decía Villalta, le vamos a entrar a todos los temas que los demás candidatos no les quieren tocar, y es justamente esos temas los que la juventud costarricense quiere escuchar, ¿verdad? Sí, Carla, hay temas a los que no se les quiere entrar. Ok, a ver, dijiste algo importante. En estos momentos, en los momentos actuales, el tema político evidentemente es un tema de abordaje diferente, ¿verdad? De pronto esa transición que se ha dado para aterrizarte en la pregunta política y decepción y nuevos temas, se ha venido dando porque en la mayoría de los políticos ha habido un chip antiguo de cómo tratar la política y nos damos cuenta que estamos en otro momento, en otros temas, en otros intereses que de pronto es complicado, ¿verdad? Porque son temas tabú o que no se quieren tocar. Nosotros lo estamos resolviendo de la siguiente forma. Porque es un reto para Liberación Nacional, son 60 años. Porque además está claro que Liberación Nacional lleva la mayoría de diputados a la Asamblea y esperamos aumentar en esta ocasión de 24 a mucho más, ¿verdad? Entonces se convierte en un reto doble. ¿Qué estamos planteando? Para que no sea un discurso, sino algo de realidad y algo vinculante. La propuesta de nuestro candidato en un relevo generacional, de Johnny Araya Monge, son espacios reales en la Asamblea Legislativa a gente joven. Y no solo estoy yo, sino existen espacios reales para personas jóvenes en la provincia de Limón, en la provincia de Alajuela, en la provincia de Punta Arenas, en la provincia de Heredia. Tenemos una gran mayoría de personas jóvenes que tienen esa perspectiva y que no tenemos ningún temor para venir a tocar temas de actualidad por los que estamos formados y sabemos que tenemos que abordar. Y eso mismo ocurre en los otros partidos, desde el punto de vista de ustedes. Yo creo, perdón que interrumpa, yo creo que si bien es cierto las juventudes de este país
la de Liberación, la de Acción Ciudadana, la gente joven de Libertario, toca estos temas. Sí creo que en el espectro de la Asamblea Legislativa esa juventud queda, tal vez en el Libertario y en el PAC, no tanto porque están sus matices, pero en Liberación sí queda como un saludo a la bandera, es decir, comportamientos de la Asamblea Legislativa, comportamientos de la presidenta Laura Chinchilla, comportamientos de los ministerios, de los diferentes ministros, de la cartera de ministros con respecto a esos temas han sido retrógrados totalmente durante estos años. Y la presidenta Chinchilla los tocó, igual ponía jóvenes en sus anuncios, tocaba todos estos temas, inclusive había un delegado en materia de diversidad. Entonces, es decir, se captan los votos, puede haber una juventud que no lo dudo, que debe estar enojada con ciertos comportamientos de ciertos diputados, con ciertos comportamientos de la presidenta de su partido, pero que a la hora de aplicar no hay una confrontación directa. Lo segundo, el espacio de la juventud. Es decir, la cuestión de la juventud no es solo, es una edad, pero veamos los jóvenes que han estado en la Asamblea Legislativa. Yo no quiero que el Frente Amplio lleve jóvenes como Andrea Morales o como Fernando Sánchez, ¿verdad? Que agarran todas las peores mañas de los políticos, de lo que estamos cansados, los jóvenes, y las reflejan ahí. Yo quisiera que ahora algo para decirle al compañero. A ver, si nos ponemos a ver para atrás y a ver los errores, habría mucho. Y no solo de un Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? En todo nivel los existe. Pero cuando vos pones la balanza de los aciertos, de los grandes planteamientos, de las políticas nacionales y de la sostenibilidad integral en el tema de juventud, este partido ha dado las grandes bases para lo que hoy tenemos. ¿Que sí hay que hacer cambios? Hay que hacerlos, lo estamos haciendo. Pero yo quiero que a partir de ahora en la mesa, pues no nos sentemos a ver qué errores y a señalar. Yo quiero oír las propuestas de los compañeros. Sí, quiero oír las propuestas para lo que estás planteando, porque el voto joven está esperando que estos líderes y lideresas que estamos hoy aquí le digamos por qué consideramos que vamos a hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa y no entrar en lo mismo. Sí, de hecho, antes de caer a la cuestión temática, Antonio planteó algo que me llamó la atención, y es si realmente la participación de un joven, o de una joven en este caso, hace la diferencia en una fracción política donde existen lineamientos muchas veces estrictos, ¿verdad? Donde la posibilidad de separarse de la línea de fracción muchas veces es muy costoso, muy complicado. Entonces, tal vez me gustaría, Natalia, quisieras alguna referencia a eso. Sí, bueno, es cierto obviamente que representa un reto incluir a las personas Porque jóvenes. perfectamente se diluye ese carácter diferenciador que tiene la juventud en el marco de un proceso político muchas veces tan rígido. Sí. Bueno, nosotros como Movimiento Libertario estamos haciendo una apuesta grande para incluir a los jóvenes en puestos elegibles en la Asamblea Legislativa. Lo pueden ver con un ejemplo como el mío, que ahorita estoy de candidata a diputada por el segundo lugar de la provincia de San José. Tenemos personas también en Cartago, con Alejandra Pereira, Francini Quiroz en Alajuela, Juan Miguel Villalobos también en Alajuela. Entonces realmente estamos haciendo una apuesta grande para que las personas vean que realmente los jóvenes pueden participar en política y participar con sus ideas. Ahora, el Movimiento Libertario como ideología, el centro es la libertad individual. Y eso siempre lo mantenemos como la base de nuestro partido. Entonces nosotros queremos, porque sé que hay un tema, digamos, de línea de fracción en el momento en que se dé, pero nosotros creemos en fortalecer esos valores de tolerancia y de respeto mutuo hacia cada individuo y rechazar toda forma de discriminación, y para que todo el mundo pueda tener esa opinión dentro de una fracción y no se le vaya, digamos, a aplastar porque piense distinto a otro. Pero la realidad política entre la Asamblea Legislativa es muy complicada. Es muy complicada. Y en temas de fracción se discute internamente, y nosotros como fracción, o sea, se ha manejado de que se discute internamente y se dan los puntos de vista y después se llegar a una posición en conjunto. Pero no por eso es que si respetan puntos de vista individuales a la hora de discutir propuestas. Eso siempre nosotros lo tomamos muy en cuenta. Y realmente es porque el individuo es muy importante para la ideología de nuestro país. Vamos a ir a un corte, porque esta conversación, este tema hay que retomarlo. Me interesa conversar sobre esto, profundizar sobre esto de si se diluye o no se diluye la participación de los jóvenes en estructuras tan rígidas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bien, continuamos. El día de hoy estamos conversando
en esta mesa con 2 candidatas y un candidato a diputaciones. Los 3 son jóvenes, los 3 se encuentran en puestos elegibles, pero bueno, como parte de esta conversación, y ya es habitual en este programa, queremos que Diego Fernández, quien es el investigador del Estado de la Nación, nos diga qué reacción tiene hasta el momento de la conversación que tenemos por acá. Diego, por favor. Sí, bueno, principalmente yo creo que sería una felicitación tanto a Natalia, a Antonio y a Carla por asumir el reto de participar en política más allá de dar el mínimo e incluso pues aportar lo que es a la discusión de los temas nacionales. Es en un contexto de malestar con la política y apatía, es pues de reconocer esto entre un grupo de jóvenes. Otra cosa importante es la participación que le están dando los partidos políticos dentro de sus estructuras, dentro de los puestos elegibles a los jóvenes. Ya hablábamos de que van a ser cerca del 50% de la población a elegir, pues también es importante que se les dé una cuota de representación dentro de la Asamblea Legislativa. Y vean ustedes, sin entrar en temas partidarios, lo que tenemos son acá por lo menos en el set 3 opciones distintas, los 3 de jóvenes, y lo que dan son 3 opciones también al resto de jóvenes para elegir. La idea es que se informen de cuál de estas tendencias pues son las que más coinciden con sus temas y puedan elegir por alguna de ellas. Pero quizás lo más importante rescatar es el asumir el reto, como bien se decía, de un contexto donde la Asamblea Legislativa está tiene una opinión tan negativa, de formar parte de ella y de, como ellos dicen, pues tomar decisiones y finalmente hacer la política funcional. Ok, muchas gracias Diego por el comentario. Bueno, sí. les enviaron una felicitación a ustedes. Muchas gracias, Diego. Vean, yo quería preguntarles, o retomar el tema con el que estábamos antes. A ver, hay grupos de poder que gravitan en torno a los diputados. Así es. Hay ejes de articulación. La Asamblea Legislativa ya no necesariamente se ordena a partir de una bandera política. De pronto uno encuentra que los jóvenes se ponen de acuerdo, o que todos los abogados se ponen de acuerdo en torno a un proyecto, o que todas las mujeres se ponen de acuerdo para impulsar una ley, o de pronto que todos los de, no sé, los de cierta zona se ponen de acuerdo para impulsar un proyecto de ley. Pero también tenemos, por ejemplo, que para esta Asamblea Legislativa, pues regresan a la Asamblea Legislativa varios actores políticos de bastante gravitación. Entonces, ahí es donde a mí me queda todavía la pregunta de cómo hacer para, a pesar de todas estas restricciones, ya en la práctica, o sea, cómo hacer para, a pesar de todas estas restricciones, aportar un elemento diferenciador. Antonio, tal vez. Esto tiene un factor más allá de forma, de fondo, es decir, el partido Frente Amplio tuvo en su momento a José Merino del Río como diputado, que no era una persona joven, pero ves los proyectos de ley, como el del derecho a fotocopiar, y su persona en diferentes luchas. Entonces, es decir, es un tema ético, ideológico y político. Posiblemente los jóvenes que están en un partido de corruptos no vayan a salir de la agenda de ese partido de corruptos, creo yo. El partido Frente Amplio sí es un partido que históricamente, nuestra pequeña historia, ha sido comprometido con esas luchas de las y las personas jóvenes, bueno, aunque no sean populares. Es que a eso iba, además. Ojo que el Frente Amplio hasta el momento ha tenido que negociar consigo mismo, con una única persona. Entonces, bueno, la posibilidad de, digamos que el desempeño legislativo de alguna manera... Bueno, pero para las temáticas, no creas que si vamos a tocar una temática como la fecundación in vitro, no hay que negociar con otros sectores que tal vez nos van a quitar el voto. Bueno, recuerdo que lo mismo decía don Otto Guevara en 1998, cuando le correspondió ser diputado en una fracción unipersonal, que fue muy coherente a su ideología. Y ojo, digamos, la historia de conflictos y diferencias que ha tenido esta fracción legislativa. Ok, en base a eso inicio diciendo el tema corrupción, como se señala, hay que tener cuidado. Desde el enfoque, para mí que se debe percibir es que en este momento el costarricense y la costarricense tiene que interiorizar que el asunto es una construcción de todos y de todas. El tema de corrupción es un asunto de actitud, no de partido, y el partido lo forman personas. La corrupción no está en un partido, está en las personas, está en un sistema, está en una institución, y lo hemos visto vinculado por diferentes formas y maneras.
pero el asunto es de nosotros y de nosotras. Si queremos cambiar Costa Rica y queremos hacer cosas, tiene que nacernos y construirlo entre todos. Hay un grave error, que es el que yo lucho todos los días en los discursos prácticos que hacemos. Esto no se va a resolver por un tema de los compañeros cuando estemos en la Asamblea Legislativa ni cuando Johnny Araya Monge sea presidente. Esto es un asunto de construcción de todos los días y de todas las áreas, de los costarricenses. El tema de juventud, ¿cómo lo logramos? El tema de juventud es integral, es transversalizado, es vinculante. No podemos hablar de que juventud es un grupito que está aquí y de esa forma se ve. El tema de juventud es salud, el tema de juventud es educación, el tema de juventud es empleo, oportunidades. Sí, antes de pasar a la parte temática. ¿Cómo lo logramos en la Asamblea? Lo que pasa es que no pasemos toda la parte temática porque yo quisiera... Me adelanté, perdón. Sí. Solo para decirte cómo lo podemos lograr en la Asamblea, la parte Luis. temática para ahorita. No lo voy a mencionar solo. ¿Cómo podemos lograr en la Asamblea con esas cuotas de poder que se manejan? Liberación Nacional es un partido muy grande. En los procesos internos logramos la participación de más de 40.000 jóvenes votando activamente en el proceso. Y las bases estructurales del partido están en todo nivel. Entonces, es un asunto ya de compromiso, de personas, de actitud y de la nueva generación. Pero digamos que dice esta la palabra juventud a las cuestiones de corrupción de los alcaldes. Ya caemos a eso. Es que ¿qué dicen esa juventud? A mí lo que me interesa es que no se diluya esta pregunta que está sobre la mesa, que es la de, Listo. ¿cómo hacer para lidiar con todas estas restricciones y aún así diferenciarse en la gestión? Claro. Natalia. Bueno, como ustedes saben y ha estado pues saliendo en los medios últimamente, la campaña del Movimiento Libertario está muy enfocada en el tema de generación de empleo, que es uno de los mayores problemas que está quejando al país actualmente. Entonces, nosotros estamos apostando por ese tema porque lo vemos como un proyecto país, fuera de un tema de ideología, porque es un tema que va a beneficiar a todos los costarricenses y no debería ser un tema de si tiene ideología política o no lo tiene, porque es un tema realmente importante. Y entonces me parece que si uno tiene esos temas claros de cuáles son los temas que son relevantes para el país y nos olvidamos un poquito del tema de yo soy un partido, usted es del otro, esto es del otro partido, usted no me hable, ese tipo de relación uno tiene que tratar de cambiarlo un poco, porque si no, no se va a poder gobernar acá. ¿Es el empleo el tema de esta campaña? Para atraer al sector joven. En el caso... El tema del empleo, perdón, es un tema que yo no sé qué les pasa a mucha gente que como que perdió la memoria, digamos, en el 2004, 2005, 2006, 2007 se estaba hablando de empleo alrededor del tema del TLC. Lo que nos encontramos ahora, según hace 6 años. Sí, según el INEC, es una gran cantidad de subempleo en condiciones laborales muy malas de personas jóvenes en su gran mayoría y de mujeres en su gran mayoría. Pero eso lo convierte entonces en un tema de interés de la campaña. Porque estamos hablando de trabajo de nuevo, no era que nos iba a generar un montón de empleo. Porque no estamos aislados del mundo. Y el mundo está sufriendo una crisis económica. No, lo que pasa aquí es que la ideología de liberación se hizo neoliberal. Cuando lo analizas globalmente, en medio de la crisis mundial, porque no somos una isla, hemos sostenido la crisis y hay que replantear para mejorar. Pero esto es una crisis mundial, no es un tema de un partido ni de un país, es un asunto mundial. Es un asunto de crisis del país. Así es. Yo creo que el libertario, no es de liberación. por lo menos le respeto al libertario que ellos creen, por lo menos en la generación de empleo, yo creo que ellos no tienen gran problema con el subempleo, ¿verdad? Ellos creen en esa cuestión que le llaman emprendedurismo, que para mí es una palabra prostituida, pero aún así ellos creen en eso, en ese subempleo, que hay gente que la pulsea, jóvenes que venden DVDs en la avenida central, que se hacen ahí, que no tienen seguro social. Sin embargo, el Partido Liberación... Quiero hacer una aclaración ahí, nosotros no creemos en el subempleo. Exacto, pero ¿cuál es la propuesta frente? No, más bien estamos en contra de esa informalidad. El Partido Unidad Social Cristiana, al igual que Liberación, han generado el subempleo en este país. Yo quisiera aclarar la propuesta está frente tocando Antonio. ¿Cuál es para empleo? Porque nosotros no apoyamos la informalidad, todo lo contrario. Concretos queremos eliminar trámites para poder crear micro, pequeños y medianos emprendimientos productivos para que las personas puedan generar... ¿Y los proyectos de ley de ustedes han concordado nosotros con eso? Todas las ideas desde 1998 hasta la fecha hemos luchado por el bolsillo de los costarricenses y hemos mantenido esa ideología durante todos esos años. El tema del empleo ¿es o no es un tema? Evidentemente. Gancho en este caso para este segmento de la población. ¿Qué otro tema estaría siendo un tema de interés para esta población, Carla? Bueno, en realidad el tema de empleo es básico, ¿verdad? Y no solo por aquellos profesionales que salen de las universidades y no encuentran opciones. Liberación Nacional
está proponiendo un replanteamiento del Sistema Nacional de la Juventud y tenemos propuestas concretas y claras para eso que cuando gusten podemos venir a discutirlas para que vean la población joven en realidad cómo lo vamos a concretar y la población en general. Nosotros estamos muy preocupados también por esa población vulnerable, zonas costeras. Yo soy de la población vulnerable joven. Yo soy de esa población que le ha costado lograr ciertas situaciones porque las oportunidades no llegan. Tecnología. Por ejemplo, en estos momentos tenemos zonas en donde no hay agua potable, en donde no hay transporte y en donde no hay internet, por ejemplo. Eso es una gran dificultad. Bueno, ya que está planteando eso, ¿cuáles son 2 proyectos de ley que usted presentaría a la Asamblea Legislativa el primero o en la primera semana de trabajo en la Asamblea Legislativa? Nosotros estamos planteando... Usted de manera particular. Yo estoy con 2 situaciones, ¿verdad? Estamos con el fortalecimiento de CONAPE, con una reforma a la ley para meter educación y poder darle oportunidad en base también a la descentralización. No es posible que tengamos que tener las limitaciones por esa situación. Y el otro, estamos promocionando el Instituto Nacional de la Juventud para institucionalizarlo y poder lograr una fusión entre lo que es el Consejo de la Persona Joven y el Viceministerio de la Juventud, para poder lograr una coordinación vinculante, efectiva, presupuestariamente y de respaldo en coordinación con todos los temas que vinculan la juventud. Y eso tiene que ver con reforma a la ley 8261. Para decirte 2, tengo algunas otras opciones. Sí, pero quedémonos con eso que quiero escuchar también. Okay. Sí, ahora que estaban hablando del tema del empleo. 2 iniciativas de ley. Ahora que estamos hablando del tema del empleo, es increíble cómo la cuestión del empleo ha quedado en aras de la buena voluntad del que llegue a una zona rural. Yo creo que es hora para generar un proyecto de ley para generar empleo desde las comunidades, desde las microempresas, hacer modificaciones al código municipal para que puedan tener un mayor acceso a eso, para que las empresas, el emprendedurismo que se genera en estas zonas de turismo rural no quede nada más en una campaña que hace lícita millonaria. ¿Cuál sería el otro proyecto de ley? El otro proyecto tendría que ver con reformar la educación desde la secundaria. Yo creo que es lamentable lo que está pasando. Evidentemente también pasa lo mismo. Muchos estudiantes salen del colegio por razones obvias, porque no todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje y la velocidad, y quedan a la buena voluntad de institutos que hacen un examen y te dan, obviamente, estas personas qué posibilidades tienen de entrar a una universidad. Yo creo que la reforma educativa, en vez de los parches, hay que decirlo, al que le dan una beca, avancemos, nadie se la va a quitar porque que te den zapatos y que te den facilidades, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con la cuestión integral de la educación? ¿Qué están recibiendo ahí? Yo creo que es un tema que urge, porque estas personas son las que van a votar, son las que van a entrar a estas universidades, y que hay una tendencia que parece que se está elitizando el acceso a la educación en este país. ¿Cuáles serían 2 iniciativas? Sí, bueno, primero que todo, obviamente, continuar la labor de la fracción actual, porque uno tiene que dar seguimiento a esos proyectos y tratar de impulsarlos, como el de Ley General de Electricidad, por ejemplo, continuar con esa lucha, y, por ejemplo, con la reforma al Código Municipal y leyes de patentes de los 81 municipios, para que la patente sea un impuesto a pagar y no una autorización para que usted pueda poner a operar su propia empresa. O sea, patentes, electricidad, educación, municipalidad, juventud y educación. Estamos en un programa de televisión que ha establecido el compromiso de alguna manera. Así es. Bien, yo tenía acá otra pregunta, y es relacionada con, a ver, en esta Asamblea Legislativa hay 4 diputados jóvenes, Juan Carlos Mendoza, Rodolfo Sotomayor, Rita Chávez, José María Villalta, que ingresaron siendo jóvenes, yo creo que ya superaron los 35. Los 4 fueron jefes de fracción, o son jefes de fracción. Uno es candidato a la presidencia de la República, otro fue presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué margen creen ustedes que pueda darse en este próximo periodo para tener, digamos, un desempeño a ese nivel en el cual existen alta capacidad de toma de decisiones en la Asamblea? Natalia, empecemos con usted. Sí, bueno, primero que todo, obviamente, lo que yo quisiera es pues darme a conocer, sinceramente, luchar por los ideales del movimiento libertario, por las ideas en las que yo creo y la que el partido cree, continuar con esa lucha que venimos realizando desde 1998 hasta la fecha. Ese, digamos, es mi mayor anhelo, poder luchar por todos esos ideales, por los costarricenses, por defenderles el bolsillo,
Y yo quisiera primero, tal vez en el primer año, por decirle una fecha, tratar de darme a conocer y que me vean como una persona accesible. Claro, que porque hay un alero muy fuerte sí. ahí, y es un don Otto Guevara, claro, yendo a la Asamblea Legislativa. Por supuesto. Y entonces yo quisiera primero que me conocieran, que me vieran como una persona que es fuerte, que es accesible y que quiere escucharlos para saber qué necesidades tienen ustedes y que si lo desean me pueden contactar. O sea, que soy una más de ustedes y que tuve la oportunidad porque el partido me la brindó y porque yo me la gané con muchísimo esfuerzo. Entonces yo quisiera que me vieran como una persona que realmente quiere luchar por el país, como alguien que tiene las mejores intenciones del mundo, y yo quisiera en ese primer año, por decirlo así, darme a conocer y luchar mucho por lo que yo creo y por lo que cree mi partido. Entonces con esa consigna voy, sí, digamos, inicialmente, después puedo ver qué quiero, pero ese es mi primer paso. ¿Cuál será el margen? Porque la barda que pusieron los diputados jóvenes en esta Asamblea Legislativa fue bastante alta. Bueno, nosotros tenemos, de los nombres que dijiste, es el más joven de la Asamblea Legislativa. Sí, estamos hablando de la que sigue. Años. Estamos hablando de la que sigue. De la que sigue. Llevamos un candidato presidencial que esperemos que sea el presidente de la República. Sí, pero eso no va a estar en la Asamblea Legislativa. Bueno, voy a estar en la Asamblea Legislativa. Hay personas progresistas del Frente Amplio, toda la papeleta del Frente Amplio de todas las provincias son personas progresistas. Te cuento otra cosa. La juventud del Frente Amplio, a diferencia de los otros partidos, nosotros tuvimos que ver de mucho o de lleno en los puestos de las primeras de la gente que encabeza. Yo personalmente, con otros compañeros de la juventud, fuimos los que convencimos al primer lugar de Cartago, al igual que el caso de Punta Arenas. Es decir, la juventud del Frente Amplio va a estar en la Asamblea Legislativa representada en esos candidatos y en esas personas que están ahí, por una cuestión, porque de ahí venimos. Nos tocó formar este partido con un diputado joven, sin mucha experiencia en ciertas cosas, pero con una dignidad y con una efervescencia muy grande, que ha sido el diputado que más eficiente del año anterior, que ha sido el diputado que le está devolviendo la esperanza a un montón de personas jóvenes de este país después de un largo letargo. Sí, la misma pregunta para Carla, porque por ejemplo ustedes llevan a un don Antonio Álvarez, que lo tuvimos por acá, Maureen Clark, el ex magistrado Arguedas, en fin, son figuras de mucho peso, y uno pensaría que el rol de la juventud podría ser subsidiario, por decirlo así, o de pronto un voto útil. ¿Cómo hacer para que no se convierta en algo como lo que estoy mencionando? Claro. El rol que acaban de dejar los compañeros de la juventud en la Asamblea Legislativa fue un precedente importante, porque ocuparon puestos de relevancia y de gran rango en ese tema legislativo. En Liberación Nacional, además, es un tema mucho más complicado, porque tenemos figuras de gran trayectoria, figuras con mucha experiencia que complementan muy bien los diferentes perfiles que van a ir. Pero ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo logramos ese espacio? Ok, para aterrizarla. Nosotros, Liberación es un partido de espacios que se ganan con capacidad. Cuando las personas jóvenes que estemos ahí desempeñemos nuestro potencial y nuestras capacidades y nuestro liderazgo, es fluido y natural, pero se gana, no se pone. Bueno, ese es el reto. Vamos a ver si tan natural es ese proceso. Yo sinceramente lo dudo. Yo he visto que ahí el proceso legislativo es bastante complejo, bastante complicado. No necesariamente sale todo lo que se quiere. Y bueno, es que es un espacio de decisión. Allende decía que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Por eso planteemos eso. Bueno, Fernando Sánchez y Andrea Morales. Quedémonos con esa frase. A los tres les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos poderlos tener por acá en otra oportunidad. Natalia, contanos qué nos espera la próxima semana. Gracias, Luis Emilio. La próxima semana vamos a hablar sobre las perspectivas económicas que le enfrentan, que le esperan más bien al nuevo gobierno. Perspectivas económicas para el próximo periodo. Vamos a estar conversando con algunos expertos y también con eventuales miembros del Poder Ejecutivo, a ver qué nos tienen que decir, cuáles son sus propuestas y cómo está la situación en este momento. Sobre la mesa, UCR en Twitter y en Facebook, ojalá que nos dejen sus impresiones sobre el programa de hoy, y también si tienen sugerencias para plantear para próximos programas, pues serán bien recibidas. Soy Natalia Rodríguez y les agradezco muchísimo su compañía en casa. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.